Les invito en esta mañana que abráis vuestras Biblias en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53. Aleluya. Capítulo 53, a partir del versículo 1 en adelante. Isaías 53. Aleluya. Es posible todavía, a la altura de los acontecimientos, nosotros que ya conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hay alguna duda en nuestro corazón, sea con respecto a nuestras vidas o a todo lo que vamos a vivir en esta mañana, recordando el sacrificio de Jesús por nosotros en aquella cruz. Es posible todavía que tengamos alguna pregunta y quizás nos dé vergüenza de pedir explicación, qué significa tal cosa o la otra, como si nuestra fe fuera una fe ciega que no carece, que no necesita explicaciones. Hasta cierto punto es así, porque dice la palabra de Dios que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Pero así como Abraham, aleluya, el Señor no le dio un mapa, ¿verdad que no? Aleluya. Pero el Señor dijo a Abraham: yo te mostraré algo. Y este algo él lo creyó en su corazón. Así que nuestra fe, aleluya, aunque no podamos ver, visualizar, pero creemos en algo. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Nuestra redención final, aleluya. Y la convicción de lo que no se ve. Amén. Aleluya. No vemos con los ojos naturales, pero creemos en algo, aleluya, que nos trae esperanza, algo que nosotros un día veremos cara a cara. Estaremos allí. Así que nuestra fe tampoco es una fe ciega, como que nosotros andamos en oscuridad. Y eso nos pasa muchas veces a la mayoría de los cristianos, es que como estamos tan agradecidos a Cristo por su amor, por su fidelidad, por el milagro que Él ha hecho, por algo que el Señor ha hecho en su momento y cuando venimos a su presencia, y que muchas veces nos vemos tentados a no preguntar más, a no entender más, a quedar con aquella primera verdad y quedarnos allí en la comodidad de lo que creímos en un momento. Amén. Pero hay tres textos antes de entrar en el texto principal que nos va a sacudir un poquito, pero es necesario que entendamos lo que dice Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. O sea, en algún momento la palabra de Dios llegó a nuestras vidas. En algún momento hemos creído, pero por medio de la palabra, que por otro medio es imposible. Pero también Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez creído, una vez aceptado el Evangelio, es necesario profundizarnos más, conocer más a fondo esta nueva vida que uno recibe de parte de Dios. Y al escudriñarla, al profundizar en esta palabra, no solo quedar en la superficie, en el primer amor, en estos primeros días, aleluya. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice claramente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Una vez que yo he creído, ahora me profundizo y es cuando voy a entender para qué sirve, aleluya, esta nueva vida y todo lo que Dios
está haciendo y ha hecho en mi vida y por supuesto todo lo que hará. Así que es un mandamiento buscar y conocer en profundidad la palabra de Dios, conocer su voluntad, conocer su amor por nosotros y no quedarnos en esa superficie. Aleluya. Y el profeta Ezequiel nos da un ejemplo clarísimo, ¿no? En Ezequiel 47, que dice que el primer momento él vio un río, y cuando se acercó a este río, cuando entró en el río, el agua le llegaba a los tobillos, a los pies, y luego siguió caminando. Este agua le subió hasta la rodilla, y así fue hasta que llegó a los lomos, a la cintura. Y dice que un paso más adelante dijo que no pudo más, tuvo que nadar, porque el agua ya era abundante. Y así debe ser nuestras vidas, aleluya, porque cuando por medio de la palabra de Dios la escuchamos por primera vez, nuestra fe es activada, amén. Y luego se nos dice que debemos profundizar en la palabra. Y lo último, por supuesto, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve vivir la palabra de Dios? Amén. Y lo que vamos a recordar hoy es exactamente un texto muy conocido. ¿Quién conoce? ¿Quién no conoce Isaías 53? El que no conocía, hoy el Señor nos dará el privilegio de entender esta gran profecía dicha que hablaba claramente de Jesús. Amén. Pues bien, dado esta pequeña introducción, y uno de los milagros de Jesús se destaca de los demás, aleluya, para dar énfasis a lo que nosotros vamos a ministrar en esta mañana. Amén. ¿Por qué? Porque juntamente con el milagro viene el significado, porque todos los milagros de Jesús había un significado, sea incrustado, había una enseñanza. Jesús no solamente sanaba, liberaba o hacían cosas maravillosas, ¿no?, con la naturaleza y todo, simplemente para mostrar su poder. Él tenía siempre una enseñanza asociada para decir quién era él y cuál era su obra. Jesús en una ocasión dijo: yo soy el pan de vida. ¿Quién suena esa palabra? Yo soy el pan de vida. Y luego Jesús va y multiplica unos peces y unos panes y alimenta a más de, ¿cuánto? 5,000 personas. Dice la palabra de Dios que hombres, no contaban niños y mujeres. Y más adelante también Jesús alimenta a 4,000 hombres más. Estamos hablando de casi 20,000 personas. Pero cuando Jesús se refiere al pan de vida, y luego en lo físico, Él hace, aleluya, brotar de los panes y de los peces la multiplicación. Él está diciendo por medio de este milagro que cuando Él entra en el corazón del hombre y de la mujer, aleluya, este vacío de su alma, este hueco que hay, que el hombre no puede llenar con nada en este mundo. Muchos han intentado y sigue intentando hasta el día de hoy llenarlo con dinero, llenarlo con los vicios, llenarlo con los bienes, llenarlo con todo, pero cuando se despierta por la mañana está más vacío que el día anterior. Aleluya. Es porque el vacío del alma, este hambre que tiene el alma, solo el pan de vida llamado Jesucristo puede saciarla. Amén. Luego también Jesús llega allí a Betania y su amigo Lázaro está muerto. Y él dice: yo soy la resurrección y la vida. Amén. Y luego llega a la tumba de Lázaro y pega un grito bien fuerte y dice: Lázaro, sal para afuera. Amén. Aquí está diciendo que hay una promesa final para todos aquellos que le han recibido, aleluya, como su Señor y Salvador. Una promesa final que está en 1 Corintios, no sé, que es muy conocida, que dice: mira, los muertos en Cristo resucitarán.
Aleluya. Tesalonicenses también dice, aquellos que están durmiendo, están muertos en Cristo, serán resucitados. Y allí, aleluya, el Señor promete una vida eterna. Había una enseñanza sobre la vida eterna. Jesús también, cuando el profeta Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más adelante vemos Jesús cuando está caminando y se le acerca un leproso, y el leproso dice a Jesús, si tú quieres limpiarme, puedes hacerlo. Y Jesús dice la palabra de Dios que él impone sus manos sobre el leproso y dice, quiero ser limpio. Y dice que al instante, instantáneamente, aquel hombre fue limpio. Y eso está de acuerdo con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nos acercamos a Cristo, la enseñanza es que Él nos limpia de todo pecado. Cuando nos acercamos a su santidad, cuando nos acercamos a su persona, no es Él quien se contamina con nuestros pecados. Somos nosotros los que somos limpiados, aleluya, y purificados. Amén. Y por supuesto el milagro que se destaca con la predicación de hoy es aquella cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Suena también? ¿Sí? Aleluya. Y luego Jesús va entrando en una ciudad y empieza a escuchar un grito desde lejos diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y era un ciego de nacimiento, aleluya. El ciego Bartimeo empieza a gritar y dice la palabra de Dios que Jesús se acerca a este hombre, aleluya, y lo sana. Entonces, cuando hablamos de profundizarnos, conocer y entender la palabra de Dios, es lo mismo que Jesús está hablando aquí. Mira, así como he abierto los ojos a este ciego, así mismo sea mi palabra para vosotros. Ella abrirá vuestros ojos para toda la verdad y ya no caminaréis en oscuridad, en una dependencia. Aleluya. Porque como sabéis bien, los ciegos de una forma o de otra, aunque haya mucha ayuda, muchas cosas, ¿verdad?, para apoyarle en su deficiencia, aleluya, pero sigue necesitando quien los guíe, aunque sea un perro, una persona, un bastón, como sea, este ciego tiene que ser ayudado, amén. Pero lo que Jesús quiere es que nuestros ojos sean abiertos y que ya no haya oscuridad y que podamos ver la luz de su verdad, completamente capacitados para discernir lo bueno de lo malo. Así que no tengamos temor ni vergüenza, todo lo contrario, es un deber, es un mandamiento que el Señor nos da para que busquemos la verdad, porque es la verdad que nos hará libres. Amén. Es ella que nos dará la capacidad, aleluya, de conocer quién de verdad somos en Cristo. Y ya no caminaremos en oscuridad. Ya no caminaremos necesitando el apoyo de uno o de otro o de un bastón, hasta mismo de un animal, sino que nuestros ojos, tus ojos, mis ojos, sean abiertos para la verdad de Cristo. Y claramente el tema de hoy, el texto de hoy de Isaías 53, es un texto cargado de simbolismo, ¿sí o no? Está cargado de simbolismo, de comparaciones, y que todos esos simbolismos apuntaban a Cristo y a su obra. Pero ¿a cuántos de nosotros nos quedan todavía preguntas sobre este texto? O lo leemos, lo vemos tan bonito, tan dramático, y lo damos por cierto todo, y nos encerramos en esta superficie, aleluya, pero lo que Dios quiere es que nos profundicemos más todavía. ¿Por qué? Porque es una fuente inagotable de conocimiento. Amén.
Y el Señor no quiere que vayamos creyendo de una forma equivocada, sino que nuestros ojos sean literalmente abiertos para que no haya ninguna confusión. Amén. O sea, porque el Señor no quiere traernos confusión en la mente. El Señor no quiere que nuestros pensamientos sean confusos, sino que Él quiere que sepamos la verdad. Amén. Y lo que Dios nos trae en esta mañana, por medio de esta lectura de Isaías 53, es poder entender, aleluya, y comprender lo que vamos a recordar por medio de esta ceremonia que la llamamos, la Biblia la llama de la Santa Cena del Señor. Amén. ¿Y por qué estamos aquí en esta mañana? Porque algo ocurrió dentro de nosotros. Amén. Y en este lugar donde la presencia de Dios está, uno se alegra, uno se goza. Y es donde uno quiere estar, ¿verdad o no? Porque un lugar malo, un lugar donde uno no se siente bien, un lugar donde uno no está a gusto, claro que yo no vuelvo a este lugar. Pero cuando estamos reunidos y unidos en el nombre de Jesús, es porque algo ocurre en este lugar, amén. Y no queremos que este algo sea apenas un entretenimiento. No queremos que este algo sea algo pasajero, sino que el evangelio de verdad, aleluya, sea predicado con poder, que el evangelio de verdad sea expuesto a cada uno de vosotros, de manera que cada vez que salgamos por estas puertas, salgamos con la verdad renovada dentro de nosotros y no con dudas. Amén. Vamos a leer Isaías 53, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será en su mano prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado
por los transgresores. Una lectura cargada de simbolismo, ¿verdad? Que si ovejas, que herido, que azotado, que raíz de tierra seca, aleluya. Aquí cabe resaltar un par de puntos, aleluya. Cuando nosotros logramos entender estos puntos, vamos a comprender, como cantamos antes, aleluya, lo alto, lo profundo y lo ancho de su amor. Y cuando entendamos esto, aleluya, no nos quedará otra respuesta que rendirnos ante este amor, que postrarnos ante su misericordia, que deleitarnos, aleluya, en su presencia. No habrá otro lugar que uno desee estar más que en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si entendemos, aleluya, lo que pasó, si entendemos en profundidad qué significa, aleluya, decía nuestra hermana antes, cuando cantábamos, aleluya, no podemos medirlo, no podemos sumar, no podemos hacer nada para comparar com tamanho amor, com tamanha misericórdia demonstrada em aquela cruz. E estes pontos claves podemos começar por el versículo 2, quando diz: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Aqui é muito poético, ¿verdad? É muito significativo, pero hay una profundidad en esta primera parte, aleluya, cuando aquí se describe una figura sin atractivo físico, rechazada por el mundo, que no era deseada por la gente. Él utiliza esta metáfora raíz de tierra seca para enfatizar las condiciones desfavorables en la que aparecería el Mesías. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios que él nacería en un pesebre. Sería allí de Nazaret, de Belén, de Judá. Aleluya. Y además la tierra que él acababa de nacer estaba una tierra resecada por el sol. O sea, el amor de Dios brillaba por su ausencia. Israel nada más y nada menos llevaba 400 años sin escuchar la voz de Dios. Aleluya. Y cuando se presenta Cristo, humilde en un pesebre, en una tierra seca, aleluya, luchando para salir de estas arenas, aleluya, para brotar. Y es por eso que cuando la Biblia también simboliza a Jesús como la rosa de Sarón, ¿sí? Es una rosa hermosa, aleluya, pero ella tiene una capacidad tremenda. Ella nace en medio del desierto. O sea, tú la miras cuando está allí, eso no va a salir nada de aquí de pronto. Ella brota, aleluya, porque lo que parecía débil, lo que parecía sin ninguna hermosura, tenía mucho dentro de sí. Tenía mucho poder dentro de sí. Y muchas veces nosotros subestimamos, aleluya, o sea, somos subestimados por lo demás. Cuando nos miran a nosotros, estos son cristianos, estos son evangélicos, son simplesmente un grupo religioso y nada más, aleluya. Pero lo que ellos no se dan cuenta es lo que tú y yo llevamos dentro, aleluya. Quizás no haya una apariencia bonita, pero sí sois todos guapos, ¿eh? Quizás no haya esta hermosura completa como uno desea, ¿verdad? Aleluya. Pero eso se está refiriendo al patrón del mundo. Amén. Para que seas considerado, tienes que llevar títulos, tienes que ser bonito, tienes que vestirse así y asado. Entonces la gente se fijará en ti y dirá: mira, este quizás o esta quizás es una persona muy importante. Y aquí Isaías está hablando esta metáfora, usando esta metáfora, diciendo que aún, aleluya, que pareció débil, inútil, aleluya,
había mucha vida en Cristo. Y cuando el pueblo lo vio, dijo, de aquí saldrá nuestro Mesías. ¿Acaso de Nazaret salió algo bueno todavía? De si no nos acordamos mal, David era tremendo. Salomón, más bello imposible, su sabiduría era tremendamente grande. Y un hijo de un carpintero, será nuestro Mesías. Sus expectativas no se cumplieron cuando lo vieron cara a cara. Mas Jesús no vino por primera vez para ser honrado y establecer su reino. Aquí está escrito claramente, Él vino para ser humillado, para sufrir, cargar nuestros pecados, para poder darnos vida eterna. Aleluya. Y ellos no comprendieron esta parte de la historia. Ellos esperaban Mesías guapo, alto, fuerte, poderoso, bélico, sea todo preparado y dispuesto para liberarlos de los romanos de entonces. Pero como he dicho antes, la obra principal de Jesús no estaba en el exterior. La obra principal del Señor estaba dentro del hombre. Aleluya. Porque el hombre cuando está sumido, metido, sumergido en el pecado, aleluya, él puede vestirse como quiera, puede poner los trajes que quiera, puede llevar las insignias que quiera, puede tener los títulos que quiera, pero dentro estará siempre podrido, estará siempre cargando la culpa y el peso por el pecado. Amén. Aleluya. Y es esto que el Evangelio trae para el hombre y la humanidad. El Evangelio, aleluya, no se puede disfrazar, no se puede pintarlo, buscar técnicas inteligentes, simplificarlo, hacerlo algo como de motivacional. No, el Evangelio es transformación. El Evangelio es cambio. El Evangelio de Cristo Jesús, aleluya, es algo que quizás muchos todavía lo menosprecian. Esta gente que camina con un libro debajo del brazo, esta gente que profesa que la Biblia es su única guía de fe y de práctica. ¿Qué tiene este libro de especial? Es solo un libro y nada más, aleluya. Deja que te diga una cosa, este libro cerrado o abierto es boca de Dios. Aleluya. Es boca de Dios. Y cuando Él empieza a hablar, cuando empieza a pronunciarse, aleluya, entonces comienza la transformación. Y el segundo punto, está en los capítulos 4 al 6, que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Este siervo que carga con las enfermedades y pecados de todos, sufriendo por nuestras rebeliones y transgresiones. ¿Qué quiere decir el Señor por medio de su profeta? Está diciendo aquí que el pecado desde que empezó, que entró, aleluya, solo produjo males, enfermedades y por supuesto la muerte. Y aquí por medio de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos estos males ya son ya vencidos. Pero la pregunta, pero pastor, las enfermedades siguen, los males continúan, la muerte es evidente, ¿sí o no? ¿Hay una contradicción aquí? No, para nada. Es por eso que debemos entender bien la palabra de Dios. Aquí se nos aclara que Cristo al vencer en la cruz, Él tomó de nuevo el control y nos promete que a partir de aquel momento podemos orar por sanidad física, podemos orar por bendiciones,
Podemos clamar a Dios para que nos abran las puertas, que los milagros suceden. ¿Por qué? Porque a partir de aquel momento Cristo toma el control, aleluya, aunque no es pleno, porque no es pleno. Un día lo será. Amén. Un día será completamente, aleluya, y plenamente, porque nosotros cuando estemos en la presencia de Dios, cuando Él nos lleve a su presencia, allí sí, como dice en Apocalipsis 21:4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Así que mientras caminamos, ya sabemos que hemos vencido por medio de Cristo. Ya sabemos y podemos orar con valentía, creer y confiar en la bondad y la misericordia de Dios, aleluya, que estos dones todavía están vigentes. El poder de Dios está a la disposición de todo creyente. Los dones del Espíritu Santo es para esta generación, porque dice el profeta Joel, en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y un sinfín de bendiciones ocurriría, ¿sí o no? Aleluya. Entonces estamos a las puertas de la vuelta, de la venida del Señor Jesús. Y al estar, aleluya, a unos minutos de su venida, la iglesia tiene que estar caminando. La iglesia tiene que estar actuando. La iglesia tiene que estar viva. La iglesia tiene que estar totalmente preparada, aleluya, y capacitada para que el Espíritu Santo obre por medio de ella. Yo hablaba con un hermano ahora, aleluya, y dando una comparación que cómo significa, aleluya, la obra que el Señor nos ha encomendado. Decir, hermano, tú tienes una cantidad de funcionarios, ¿sí o no? Sí. Entonces tú te alejas un poco y vas al otro lado, y cuando tú vuelves, ¿qué esperas encontrar? O sea, que ellos sigan trabajando, que ellos estén activos. Pero si tú vuelves, ellos están en los móviles o acostados o hablando entre ellos, ¿qué pasará? La obra se parará, la obra no avanzará. Aleluya. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decirnos? Que cuando Él vuelva, aleluya, Él quiere encontrarnos con la mano en el arado, sin mirar atrás, sin titubear, sin dudar, aleluya, y por supuesto sin tener tiempo para más nada que hacer su obra, confiar en la bondad y la misericordia de Dios. O sea que nuestra vida, nuestra creencia, nuestra fe no está basada en cuentos, sino en un hecho que ocurrió, aleluya, hace más de 2000 años, en una cruz. Cuando allí vamos a entender ahora este otro punto, que es el sufrimiento vicario del Señor, los versículos 5 al 6, que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. Él sufre la paga del pecado, que es la muerte, para que otros puedan vivir. ¿Y cómo podemos entender mejor esta parte de la profecía? Si nosotros todavía no éramos nacidos siquiera, si nosotros todavía no éramos, o sea, lo que estamos aquí, y quizás después de nosotros vendrá otra generación, si Cristo no ha vuelto todavía, aleluya. Entonces, ¿esto qué significa? O sea, aquí podemos ver claramente que cuando Jesús murió en aquella cruz, entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, había una obra a ser acabada, había una obra a ser ejecutada, aleluya. El Padre juzgó nuestros pecados cuando fueron impuestos al Hijo. Entonces, ¿qué significa? Exactamente, allí, y lo vamos a leer, aleluya, como dice en Romanos capítulo 5, 12,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Desde Adán había sido establecido, estábamos bajo la maldición, aleluya, pero cuando Cristo sella en aquella cruz, muere en aquel madero, aleluya, está diciendo lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por causa de Adán, la totalidad de la humanidad estaba alejada de Dios por causa del pecado, ¿correcto? Ahora bien, por medio de Cristo, esta totalidad, esta carga, como dice la palabra de Dios, este decreto que estaba firmado, aleluya, este decreto que estaba, sea confirmado por medio de Cristo, aleluya, es totalmente y completamente anulado y cancelado. O sea, y nosotros que nacimos después de aquel día, que nos corresponde a nosotros, significa que nuestros pecados ya están perdonados. No hace falta que hagamos nada, no. Todo lo contrario. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, aleluya, él o ella entra, aleluya, en este decreto que fue roto. Él o ella, aleluya, es parte de aquella persona, de aquella nueva vida, de aquel nuevo hombre y nueva mujer que Cristo compró en aquella cruz. Amén. O sea, la deuda fue anulada, fue cancelada, fue clavada. Amén. Porque era costumbre en la antigüedad poner un pagaré o un documento de deuda en la cruz de un condenado, por si no sabías, ¿sí? O sea, cuando el condenado era crucificado, normalmente ellos ponían un cartelito diciendo por qué fue hecho la justicia a aquella persona, si era por asesinato, si era por lo que sea, lo clavaban allí. Pero Jesús llevó uno encima suyo que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, o sea que estaba escrito para toda la humanidad que pudiera entender que en aquella cruz lo que parecía un crimen, lo que parecía, aleluya, una deshonra, allí solo estaba confirmando para lo que Jesús vino, para ser Rey y Señor de nuestras vidas. Pero hasta entonces, este Jesús, como dice Isaías 53, era un Jesús que estaba humillado, aleluya, estaba postrado, herido por Dios, cargando nuestra culpa, cargando nuestros errores, rompiendo, anulando allí por su muerte, su resurrección, este acta, este decreto, esta sentencia que nos correspondía a nosotros, aleluya. Así que la última parte, llegamos aquí de la humillación a la exaltación de Cristo. El versículo 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. A pesar de su humillación, aleluya, él es vindicado y exaltado por Dios. Y la idea aquí es que Cristo sufrió una sola vez
por todos nosotros. Él ya no está en una tumba, tampoco está colgado en una cruz, porque dice la palabra de Dios que al tercer día Él ha resucitado. Amén. Y la primera vez Él vino como este cordero. Aleluya. La primera vez Él vino como este cordero que enmudeció delante de sus trasquiladores. Aleluya. Y este mismo cordero que Juan vio en el capítulo 1, 29, que dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este mismo Juan, unos años más tarde, en Apocalipsis, él dice: este aquí que viene sobre las nubes es Rey de reyes y Señor de señores. Un mismo profeta, aleluya, proclama su sacrificio, y este mismo profeta proclama que él vendrá, aleluya, ya no como un cordero, sino como Señor de señores, como Rey de reyes, aleluya. Pero ahora sí, para reinar, ahora sí, para transformar, aleluya, y establecer el reino de Dios sobre la tierra. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Sanados del pecado, sanados del temor, sanados de la condenación, sanados, aleluya, de esta deuda que contrajimos por causa del pecado. Y hoy este mismo Jesús que vino como cordero, aleluya, hoy está aquí en nuestro medio como Salvador, como nuestro sanador, aleluya. En Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que predicamos desde este púlpito no tiene la intención de engañar a nadie, ni tampoco de impedir que las personas sean libres para decidirse por Cristo. No queremos aquí engañar los corazones y también decir: mira, tampoco no pasa nada, podéis seguir viviendo como os parezca bien, podéis seguir tomando las mismas decisiones, podéis, o sea, todo. No, desde ese púlpito hasta que Cristo venga, aleluya, nosotros queremos e iremos predicar un evangelio de salvación, un evangelio de liberación, un evangelio de sanidad y de vida eterna. Aleluya. ¿Por qué? Porque solo por medio de la verdad uno puede ser libre. Está en Juan capítulo 8, versículo 32, que lo conocemos de memoria, ¿sí o no? Vamos a hacer un coro ahora, ¿sí? Romanos 8, 32 dice: y conoceréis, y la verdad. Y dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Aleluya. Este es nuestro Cristo. Oh, Jesús. Este es nuestro evangelio, aleluya, que predicaremos a tiempo y a destiempo, aleluya, porque el Señor para eso nos llamó, para predicar ese Cristo que sana, ese Cristo que libera. Nos levantamos, por favor, iglesia. Aleluya. Y si estás listo y dispuesto para conocer más y más de Dios, aleluya, solo tienes que abrir tu corazón. Solo tienes que decir: Señor, sí quiero. Aleluya. Quizás había oído de lejos o algo, lo he visto por la televisión, por los videos, pero ahora, Señor, yo entiendo, Señor, que tu amor es mucho más que una religión. Tu amor es mucho más que un simple momento. Y decía antes, si estamos en este lugar y vamos a conmemorar juntos esta gran bendición, es porque Cristo nos amó primero. Y tú y yo queremos estar aquí, ¿sí o no? Aleluya. Queremos ser parte de esta iglesia. Aleluya. ¿Por qué? Porque también queremos ir al cielo. Aleluya. Queremos estar allí, ¿sí o no? Pero para llegar al cielo, solo por medio de Jesús.
porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie, por guapo, alto, rico, pobre, lo que sea, puede venir a Él, a Dios, si no es por medio de Cristo. Aleluya.